Vamos a continuar con el orden de Dios para la iglesia. Veremos el tema de hoy, el celibato y el matrimonio en la iglesia. Cita bíblica, 1 Corintios 7, versos 1 y 2. El celibato y el matrimonio en la iglesia. Dice la Escritura en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso queda más que claro, ¿cierto? ¿Qué es el celibato? Es un estado de una persona, un individuo, que no se ha casado, ¿ya? Especialmente por motivos religiosos. Ese es el celibato. Tenemos el ejemplo de los sacerdotes católicos, los curas, como ellos, ¿cierto?, no se casan, quieren guardarse para el Señor, pero muchos de ellos fracasan, hermano. Lamentablemente la mayoría fracasan. Y es porque es algo que no está en la Biblia, hermano. Es algo que la palabra del Señor no ordena al ministro, al pastor, al sacerdote, como quieran llamarle. Pablo lo deja claro que ese es un don de Dios que le ha sido dado a él. Así como yo pienso que hay personas a las cuales también se les ha entregado este don del no casarse, del no tener esposa y no tener esposo en el caso de las mujeres. Pero son casos particulares, hermano, ¿ya? Esto no es para todos. La Iglesia Católica lo ha instituido, ¿cierto?, como un mandamiento de la Escritura que ordena, ¿cierto?, al sacerdote no casarse. No casarse. Pablo enseña también sobre esto, de que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Y ahí lo deja más que claro, ¿cierto?, que un servidor de Dios, un líder, un pastor, un sacerdote, vuelvo a repetirlo, debe estar casado, hermano. A causa de, como dice Pablo acá, de las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ya estos escritos bíblicos los dejó Pablo en respuesta a muchas preguntas que le hacían los corintios por medio de cartas. Muchas de estas cartas no las tenemos el día de hoy, pero sí tenemos los escritos de Pablo, el cual responde a esas interrogantes y nosotros podemos, ¿cierto?, deducir cuáles eran las preguntas que le hacían al apóstol. ¿Sobre qué le preguntaban? En base a las respuestas que tenemos en las escrituras, en Pablo. Estas preguntas, hermanos, obviamente tenían relación con el matrimonio, ¿cierto?, con la viudez, con el celibato, con los solteros también, cómo deben conducirse en la iglesia, con las vírgenes, con los separados, las separaciones también en la iglesia, el divorcio y el tema también de la intimidad como cristianos. Antiguamente eran temas tabú, hermano, no se tocaban en el púlpito. El tema de la sexualidad, el matrimonio, el sexo, ¿cierto? En el matrimonio no se tocaban estos temas, pero sabemos que toda la relación sexual, estando en el círculo del matrimonio, es bendecida por Dios. Eso es una bendición de parte de Dios. El tener relaciones sexuales es una bendición de Dios para el ser humano, para la pareja. Antes, ¿cierto?, se consideraba como algo sucio, algo inmundo, algo pecaminoso. Que solamente era el sexo para procrear, para tener hijos. Y sabemos que no es así, hermano. En esta sociedad, en aquel entonces, se permitía legalmente la fornicación. Era algo normal. El adulterio también era algo normal. La homosexualidad, la poligamia, el concubinato, era algo que veían con absoluta normalidad nuestros hermanos corintios, los romanos de aquel entonces. Y no está muy lejos de lo que podemos ver hoy, ¿cierto? No está nada lejos, hermanos, de lo que podemos hoy observar en las calles, en nuestra sociedad. La fornicación. Los jóvenes, ¿cierto?,
del mundo, la gente no cristiana, ellos pololean 1, 2, 3, 1000 veces, tienen relaciones sexuales con el pololo, en este caso, ¿cierto? Que no están casados. Esa es fornicación, hermano, tener relación sexual antes del matrimonio. La palabra fornicación también se aplica en varios puntos de las Escrituras como todo el pecado sexual, ¿ya? No relación sexual, pecado sexual, pecado que tiene que ver con la relación sexual, la relación íntima entre un hombre y una mujer. Y en este caso la fornicación es relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, relación sexual con otra mujer estando casado, o la mujer con otro hombre estando casados. Eso es adulterio, hermano. La homosexualidad, la conocemos. La poligamia, acá en nuestro país, cierto, es ilegal, pero muchos se pasan de pillines a veces y quieren casarse 2 veces, tener 2 esposas, aunque no por la parte legal, pero sí lo hacen, teniendo otra mujer en otro lugar, en otra ciudad, en otro pueblo, en otro puerto, ¿cierto? Como se le atribuye a los marinos, en cada puerto tienen una novia. Y en nuestro día, hermano, no es nada alejado todo esto. Lo podemos ver en nuestra sociedad. Que a lo malo llaman bueno. A la homosexualidad llaman bueno, ya todos salieron del closet, ya no hay nadie en el closet, hermano, es algo totalmente normal. Podemos ver hombres besándose en las calles, mujeres con mujeres, personas viviendo en concubinato, no casándose, diciendo que está todo bien, mientras nos llevemos bien en la relación y marche todo bien, no, ¿para qué nos vamos a casar? La Escritura nos dice que debemos casarnos, debemos estar bien ante los ojos de Dios, debemos tener la bendición de Dios y en primer lugar, ¿cierto?, estar legalmente unidos por la ley terrenal. Ese es el casamiento que Dios nos dice que debemos practicarlo una vez que nosotros conocemos a una persona o una pareja y queremos formar una familia, queremos formar un hogar. Yo antes de llegar al Señor decía exactamente lo mismo, pensaba así, ¿para qué me voy a casar? Es un papel solamente, decía yo, es un papel. ¿Para qué? Luego llegamos a Cristo, ¿cierto? Y se abren nuestros ojos y sabemos que debemos andar en un orden conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermano, hoy en día nos estamos acercando como sociedad a los tiempos antiguos. Nos parecemos mucho, algo así como Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Roma también. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Bien lo saben ustedes, ¿cierto? ¿Por qué ellos fueron destruidos? Porque era una depravación absoluta, hermano. Era algo absoluto que ellos ya no tenían respeto por nadie. Y Dios, como no tiene relación con el pecado, destruyó a esas ciudades. Un poeta romano llamado Juvenal, del siglo 60, después de Cristo, escribió acerca de las mujeres que rechazaban su propio sexo. Escribió unas palabras que dicen así: llevan yelmos, se deleitaban en fiestas de fuerza física y con los pechos al desnudo cazaban cerdos con lanza. Decían también que usaban los velos de novia de sus muchos matrimonios. Palabras, cierto, poéticas, a lo mejor nos cuesta un poco entenderlas, pero habla, cierto, de estas mujeres, de estas fiestas paganas, de cómo había un desenfreno en las relaciones, en las orgías que se practicaban en aquellos tiempos. Y así como las mujeres, también los hombres desecharon, cierto, el uso natural de su cuerpo, como dice la Escritura. Y se encendieron, dice, en su lascivia. ¿Qué es eso, hermano? Encenderse en la lascivia. Es algo que está fuera de la mente, del pensamiento. Es algo que los controla completamente y se dejan llevar por las pasiones y por los deseos. Eso pasa con muchas personas el día de hoy. Se dejan llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de esta vida, hermano. Y terminan muy mal. En el matrimonio, ¿cierto?,
Tenemos una sociedad que dice que ellos quieren encontrar su media naranja para poder vivir, para poder formar una familia. Y esa media naranja casi no existe, hermano, porque el matrimonio se trata de amar, ¿cierto?, al prójimo, de amar a tu pareja y amarla como a ti mismo, como nos enseña la Biblia. Es un amor sacrificial que debe tener el hombre con la mujer recíprocamente, el uno al otro. Debes amar porque tú quieres lo mejor para tu esposa o para tu esposo. Debes amarlo, debes soportarlo. No debes tener ojo para nadie más, sino que para tu esposo, para tu esposa. Y así es como funciona el matrimonio, hermano. Tú te casas para ser feliz a esa persona con la que te quieres casar. No te casas para que él te haga o ella te haga feliz, porque ese es un pensamiento egoísta. Y ese es el pensamiento que tiene el mundo, por eso la mayoría de los matrimonios fracasan, hermano. Fracasan, y más en estos tiempos. Bajo la ley romana de aquel tiempo había 4 tipos de matrimonio. En primer lugar estaba el contubernium, que habla, ¿cierto?, de los esclavos que eran tratados como animales. En aquel tiempo un esclavo era una cosa, un objeto. Un animal, decir un animal acá era como algo más suave para tratarse o referirse a ellos. Y si querían casarse o tener familia, el dueño podía permitirles vivir junto a una mujer o un hombre, ¿cierto? Y eso se conocía como contubernium, donde viene la palabra concubinato, que significa vivir en compañía. El dueño igual tenía el derecho de venderlos o separarlos o juntarlos con otros, como a él se le daba la gana. Él podía juntarlos, ¿cierto? Ellos podían tener una relación entre parejas, tener hijos, todo, pero a la hora de que el amo quisiera vender a uno de los dos, lo tomaba y lo vendía a sus hijos, era como tener animalitos. Cuando usted tiene un gatito y una gatita, tienen gatito y ¿qué hace usted? Vende los gatitos o regala los gatitos, ¿cierto? O los perritos también, los regala, no les importaba absolutamente nada, hermano. ¿Por qué? Porque eran esclavos. ¿Ya? Como nota, hermano, en aquellos tiempos muchos cristianos eran esclavos. Muchos creyentes eran esclavos. ¿Se imaginan cómo vivían ellos? ¿Cómo era su pesar sabiendo que los iban a separar o que los iban a vender? Que no iban a permanecer mucho tiempo juntos. Un segundo tipo de matrimonio se conocía como usus. U-S-U-S. Usus. Era una relación consensual, no solemne, del matrimonio, que reconocía como esposo a un hombre y una mujer que vivían juntos más de un año. O sea, eran convivientes, como se conoce hoy en día, ¿cierto? O cuando lo presentan, es mi pareja. O sea, tú sabes que ellos no están casados. O sea, no es el esposo, no es el marido, sino que es la pareja. Es mi conviviente. Qué feo suena, hermano. Este era un tipo de matrimonio en aquel tiempo. Se juntaban solamente. Y ya permaneciendo más de un año, se consideraban como matrimonio. Pero era algo consensual, ¿cierto? Pero no era solemne, como el matrimonio. No se casaban, no había una ceremonia, no había nada, sino que se consideraban como pareja. Así al aire. A la ligera, ya sean pareja, llevan harto tiempo juntos. El tercer tipo de matrimonio era el coemptio in manum, que es un arreglo mediante el cual un padre vendía a su hija a un marido por perspectiva. Podría ser económica, podría ser social, política. Él era dueño de su hija y él la vendía. Podía ser pobre, pero tenía una hija hermosa y se la podía vender a una persona que tuviera influencia, ¿cierto? O que tuviera o fuera políticamente poderoso, económicamente poderoso, y él así podía también arreglar su vida económica por medio de su hija. Aunque su hija no quisiera casarse, el papá era el dueño. Así debería ser hoy, ¿cierto? Que uno se la entregara a quien uno quisiera. Algunos los dejaríamos para nosotros para siempre, ¿cierto? No la entregaríamos. Pero este era un tipo de matrimonio, hermano. Era un tipo de matrimonio en aquel tiempo. Podemos ver que la hija era
era como cierto a los esclavos, algo parecido, ¿se fijan? Porque él la tomaba y la vendía, la entregaba a quien él quería. Pero era algo por conveniencia, no era por amor. Él no le decía, hija, ¿a quién amas? ¿Con quién quieres casarte? No, yo te voy a casar con fulano porque nos conviene. Y en cuarto lugar tenemos el confarreatio, que esto lo practicaban los patricios o los nobles que se casaban en un servicio llamado confarriato, sobre el que se basaba la ceremonia matrimonial de hoy. Es como lo que hacemos hoy en día. Y esta fue adoptada por la Iglesia Católica Romana, como la original, que incluía a las familias que arreglaban la boda, tenían los padrinos también, el intercambio de votos, el velo de la novia, los anillos, el ramo de flores y una torta, ¿cierto? Una torta. El cuarto era como el más elevado, era como el que poco yo creo en ese tiempo podían acceder. ¿Por qué? Porque todo lo que le acabo de nombrar es un gasto económico muy fuerte. Cuando se casa una pareja es un gasto económico que muchos, ¿cierto?, se endeudan para poder para poder casarse, para poder tener una fiesta, una ceremonia, para tener un vestido, para tener los anillos. Se consiguen los padrinos, es algo solemne, ¿cierto? El matrimonio. Y es lo que se ha adoptado hasta el día de hoy, que es lo correcto, hermano, es lo correcto, debemos casarnos. A lo mejor no con fiesta ni con nada, ¿cierto? Yo era de la idea de casarnos, pero sin hacer tanto alarde, sino que casarnos. Mi esposa no quería casarse, pero quería que todos supieran que nos casamos. Con un carrete, ¿cierto? Un carrete cristiano. Y está bien, hermano, está bien querer celebrar eso y que todos sepan tu alegría, ¿cierto? Y la gente que tú invitas a tu matrimonio es porque quieres que también compartan esa alegría contigo, de que te estás casando. Ella estaba feliz de casarse conmigo y la entiendo que estuviera feliz. El divorcio, hermano, en ese tiempo también era común, ¿cierto? Si hay matrimonios, habían divorcios. Y la iglesia también estaba en estos 4 puntos y también con problemas por medio de cómo desarrollar, ¿cierto?, el tema del divorcio. Es algo complejo, hermano, complicado. En ese tiempo también algunos creyentes habían sacado la idea de que ser soltero y célibes era más espiritual. Incluso era más espiritual que estar casados, hermano. Menospreciaban el matrimonio por completo. Ese es un extremo, ¿cierto? Es un extremo. Toman a Pablo y dicen, no, pero Pablo no se casó, no tuvo esposa. Otros dicen que sí tuvo esposa, por unos textos que hay ahí en las escrituras, pero ya ahí es picar mucho más fino, hermano. Vamos a hacer de cuenta que no se casó, ¿ya? Fue célibe, entonces, Pablo. Y muchos toman ese como enseñanza de Pablo, entre comillas, ¿cierto?, para ser célibes también, para no casarse y querer tener una vida de soltería, para poder servir al Señor. Pero estos menosprecian el matrimonio y dicen que no, que el matrimonio está mal, que está mal casarse porque te une a tu mujer, ya no tienes tiempo para el Señor, sino que debes dedicar tiempo a tu esposa, la esposa debe tener el tiempo para su esposo, como lo enseña también la Escritura. Pero no es así, hermano, son extremos. El que no quiere casarse y tiene el don de continencia, no se case, dice Pablo. No se case. Pero muchos dicen, no, yo no me voy a casar. Pero ven al amor de su vida y se le empieza, ¿cierto?, a hacer mariposa en la guatita, le empiezan a pasar cosas por una persona, por una mujer a un hombre, y caen. ¿Y dónde quedaron las promesas? ¿Y dónde quedó el celibato? ¿Dónde quedó todo lo que habían a lo mejor prometido al Señor? Servirle para siempre, en soltería. Entonces lo mejor, hermano, es obedecer al llamado de parte de Dios. La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, dijo el Señor, Dios. Y creó a la mujer.
para que fuera compañera del varón, para que él no estuviera solo. Y es lo correcto, hermano. Es lo correcto que el hombre no esté solo. Por eso está el matrimonio. Desde ese entonces está el matrimonio, hermano. Y el matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Los hijos no están incluidos en el matrimonio. Son una bendición de parte de Dios, ¿cierto? Que nos enseñan como personas, nos enseñan como hombre, como mujer, a ser padres. Y después ellos se van. Ellos crecen, hacen su vida y se van. ¿Y quién queda? El hombre y la mujer. Y envejecen juntos y mueren juntos. El matrimonio es para siempre, hermano. Siempre. A veces dicen, ¿y para qué estáis con él? Si ya no hay hijos, sepárate, déjalo solo, déjalo botado. Qué palabras más sabias, hermano, qué consejos más sabios. Cuando la palabra dice que vamos a envejecer juntos, lo que unió el hombre, o sea, Dios, el hombre no lo separe jamás. Y ese es el matrimonio, hermano. Dios bendice nuestra vida con los hijos, bendice nuestra vida con ellos. Después ellos se van y nos quedamos juntos al viejito, junto a la viejita, y vivimos hasta viejito. Y nos morimos juntos, hermano. Esa es la idea del matrimonio. Entonces no debemos menospreciar esto porque es algo de Dios, hermano. Es algo que Dios bendice, la relación entre el hombre y la mujer. Entonces estos jóvenes, porque eran jóvenes, hermano, ellos menospreciaban el matrimonio por completo. Quizá el matrimonio y las relaciones íntimas no eran vistas como espirituales y debían abandonarse en aquel tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Cómo vemos el matrimonio? ¿Cómo vemos la relación entre parejas? Si alguno no está casado, ¿seguirán viviendo así juntos? O si alguno está casado con un inconverso, ¿lo va a dejar, lo va a abandonar? ¿O es mejor estar soltero como lo acabamos de ver? ¿Será verdad o será mentira? Cuando una persona, muchas veces hay matrimonios que son inconversos, hermano, y llega uno de los dos a la iglesia. Comienzan a congregarse una de las dos personas y muchas veces, hermano, ellos se confunden y piensan en su esposo, en su esposa, que cómo ellos van a servir ahora si él no es cristiano y ya estoy casado con un no cristiano. Eso la palabra también lo enseña, hermano, y dice que el que está, si uno llega a Cristo deben quedarse tal cual está, porque el que es cristiano santifica al no cristiano y también a sus hijos. O sea, hay una cobertura y una bendición del que se acerca a Cristo para los que de su familia directa, ¿cierto? Esposo, esposa, hijos, reciban esa bendición por medio del que se ha acercado al Señor. No deben separarse, no hay por qué, hermano, no hay motivo de separación. No significa que el esposo o la esposa inconverso sea salvo, o los hijos serán salvos. Tienen mayor posibilidad de ser salvos que los demás. Pero si fue así como Dios te llamó, debes permanecer así y no obligar a nadie, hermano, porque esto, el evangelio, el cristianismo, seguir a Cristo no es obligación. No es obligación de nadie. El esposo no debe obligar a la esposa ni la esposa al esposo. Entonces, ¿me separo del inconverso o seguimos viviendo juntos? Sigan viviendo juntos, tal y cual lo hacían siempre. En los tiempos de Pablo, hermano, viendo el contexto cultural, la inmoralidad llevaba siglos desenfrenada en Roma y en parte también de Grecia. William Barclay en su comentario nos informa que Sócrates y probablemente Platón también, ellos fueron hombres que practicaban la homosexualidad. Y esto según los escritos de sus obras, y una de ellas el Simposio del Amor, en un tratado donde se exalta la homosexualidad. Es como les digo, hermano, en esos tiempos era común la homosexualidad, la sodomía.
Es probable que de los 14, de los 15 emperadores que estuvieron en Roma, fueran homosexuales también. Nerón, que vivió cerca del periodo de Pablo, tenía un jovencito a quien castró y con quien luego se casó. ¿Se fijan que no es nada nuevo a lo de hoy? Muchos dicen, oye, pero salieron todos del closet. No, si ya habían salido del closet, que se volvieron a meter y ahora volvieron a salir. Y ya salieron de una vez, hermano, salieron todos. Los papeles sexuales fueron completamente adulterados, tal como hoy. La familia fue dañada, tal como hoy. Es un daño tremendo, hermano, todo esto que está pasando el día de hoy a la familia. Es un daño tremendo, porque la familia, hombre, mujer, hijos, son la base, hermano, de la sociedad. Son la base de esta sociedad, la familia. Si seguimos con este desenfreno de homosexualidad, hermano, que cada uno quiere ser lo que quiere ser, cada uno es lo que quiere el día de hoy. Si eres hombre, puedes ser mujer, ahora puedes ser un animal. En otros países te puedes casar con tu mascota, puedes tener relaciones con tu mascota. Imagínense, hermano, el extremo de la depravación de hoy en día. O sea, ya no les basta un hombre o una mujer que es el diseño original de parte de Dios. Todo lo han pervertido, hermano, todo, absolutamente todo está pervertido en este mundo. Y le han hecho y han causado un grave daño a la familia en estos tiempos. La misma sociedad también es afectada por la perversión sexual y la degeneración. Es increíble como hoy a los malos, hermano, le llaman bueno. Si una niña quiere ser hombre, está bien, es problema de ella, déjala que sea hombre. O si un hombre quiere ser mujer, está bien. ¿Está bien, hermano? Cuando el mismo, usted lo para al espejo desnudo y le pregunta qué eres, es un hombre. Pero él dice, no, es que yo me siento mujer por dentro. Hasta a ese extremo, hermano, llega el pecado. ¿Y qué debemos hacer con esos niños? Debemos guiarlos. Debemos guiarlos. ¿Por qué? Porque están confundidos. Esta sociedad los confunde, la televisión los confunde, internet los confunde. Todo eso, hermano, confunde a nuestros niños. Y nosotros tenemos la tarea de guiarlos por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto a seguir? Para tener el día de mañana una familia, para que el hijo, cierto varón, sea un hombre de familia, para que la esposa sea una mujer de familia, para que juntos trabajen por el bien de la familia, por el bien de los hijos. Así se construye una sociedad, hermano, así se construye un país, por medio de la familia. El pecado sexual, hermano, es un pecado de los que más daña o más daño ha causado a la humanidad. Muchas veces está oculto y es muy grave, hermano, este pecado y abunda en estos tiempos. Un lápiz, ¿cierto? Sale una niña en bikini o media desnuda. ¿Qué tiene que ver un lápiz? ¿O qué tiene que ver, no sé, hermano, un micrófono, una carpeta con una mujer en traje de baño? Pervierten a nuestros niños. La televisión pervierte a nuestros niños. Podemos ver las teleseries que solamente hablan de engaño, las teleseries que solamente hablan de perversión. Otras hablan de ocultismo, brujerías, engaños entre el hombre y la mujer, engaños en el matrimonio. Le dan poca importancia al matrimonio en las teleseries. Uno se enamora del otro, el otro de la otra, y andan así, le quita la pareja, y la otra se va a vengar, y después le quita al marido. Unos enredos, hermanos, que, bueno, los que la ven la entienden, ¿cierto? En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Ya? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted está viendo la televisión y de repente aparece una niña ahí con poca ropa, que está muy acalorada a lo mejor. ¿Qué va a hacer usted? ¿La va a dejar ahí o va a cambiar de canal? La decisión es suya, ¿cierto?
¿Puede mirar eso? Sí, puede mirar, tiene dos ojos, puede mirarlo, pero ¿le conviene? No le conviene. Entonces tenemos los dos extremos, hermanos, la obtención de relaciones y el libertinaje. ¿Dónde debemos ser sabios y pensar qué es lo que nos conviene? Cuando estamos casados, ¿cierto? Dios bendice la relación. No debemos, ¿cierto? Sí, mirar para el lado o mirar a otra mujer. El hombre y la mujer, hermano, ustedes siempre deben tener algo muy claro. Siempre va a haber una mujer, para ustedes varones, siempre habrá una mujer más linda que su esposa, siempre. Y para ustedes mujeres, siempre habrá un hombre más bello, más guapo, con más caluga que su esposo. Y ahí debe estar, ¿cierto?, de qué estamos hechos. Si real, bueno, más linda que mi esposa no hay otra. No sé ustedes, varones. Soy patero. Siempre habrá una mujer o un hombre más guapo, hermano. Pero cuando nosotros conocimos a nuestra pareja, nos enamoramos, ¿cierto? Algo pasó ahí. Estamos juntos hasta el día de hoy. Debemos cuidar esa relación. Debemos cuidar eso, esos recuerdos, esos sentimientos, esa relación, ese fuego. Alimentándolo, ¿cierto? Alimentando esa relación y ese fuego. El libertinaje entonces es malo, hermano. El libertinaje ha llevado a sociedades también a pervertirse. Nosotros debemos ser hombres y mujeres sabios y pensar en lo que nos conviene. Si estamos solteros, ver qué nos conviene, apegarnos a la palabra de Dios. Y si estamos casados, aferrarnos también a la palabra de Dios que nos dice cómo debemos vivir como matrimonio, como hombre, como mujer. El pecado sexual también controla, domina. En 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se fijan? Pablo la tenía clara. Tenía su película clara, Pablo. ¿Nosotros la tenemos clara? ¿Nos dejaremos dominar por algo? ¿Por algún pecado? En este caso, pecado sexual. ¿Nos dejaremos dominar? Este pecado, hermano, llega a controlar los deseos. Llega muchas veces a controlar la mente, los pensamientos. Los pensamientos también se oscurecen. Se piensa mal. Se piensa de manera inmoral. Se piensa en doble sentido. Y eso pasa cuando tenemos nuestra mente o estamos viendo cosas que no glorifican al Señor. Controlan nuestra mente, ya nuestros pensamientos son pensamientos malos, perversos. Se dice una palabra y nosotros la tomamos en doble sentido. Se piensa de forma inmoral. Llega la codicia también a nuestra vida. Codiciando o deseando lo que no nos corresponde. Hablando, ¿cierto?, del pecado sexual. A un hombre o a una mujer. Se desea lo ajeno. Así también este pecado sexual, hermano, pervierte la mente del hombre. Pervierte la mente de la mujer. 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Se fijan? Aquí fornicación habla de pecado sexual. Todo el pecado sexual. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces el pecado, hermano, que se anida en la mente o en el corazón del hombre, pervierte al mismo cuerpo. Y esto lleva a la separación, lleva a la destrucción y también lleva a la muerte. Por eso debemos ser sabios, hermano, sabios con todo el pecado. Acá estamos hablando, ¿cierto?, del pecado sexual, pero ¿por qué? Porque es común en los matrimonios de hoy en día, hermano. Las personas se casan y no están conformes con su pareja. Es como el primer amor, ¿cierto? Todo lindo, todo bello, y pasa el tiempo y el esposo ya se pone gordo, ya no tiene las calugas, ya no es flaco como era antes. La esposa también ya no es delgada, ya no tiene esa cinturita,
sino que la tiene un poquito más ancha después, y el hombre empieza a mirar, ¿para dónde? A la más linda, siempre hay una más linda, empieza a mirar a la otra, empieza a mirar para el lado. Insisto, hermano, debemos echarle leña a ese fuego. Así como Pablo le dice a Timoteo que encienda ese don que está en él, el don de Dios, que es el Espíritu, como con la palabra, acercándose a Dios, con la escritura, con la oración, con todo eso, aviva el fuego que está en ti. Asimismo, en el matrimonio debemos nosotros avivar ese fuego, hermano. Siempre, a cada instante, a cada momento, tener una relación de pareja, una relación de matrimonio. No dejar el hombre, ¿cierto?, la relación con su esposa, ni su esposa dejar la relación sexual con su esposo. Debe estar eso en el matrimonio, porque por eso después llegan los adulterios. Por eso, hermano. Porque el matrimonio es para que se acompañen mutuamente el uno con el otro. Entonces, cuando el pecado sexual empieza a anidarse en la mente y en el corazón, se pervierte todo, hermano. Va a haber una perversión en la mente. Como lo acabamos de ver, va a haber un doble sentido en lo que pensamos, un doble sentido en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando de manera limpia, sino que nuestra mente está pervertida. El cuerpo es un miembro de Cristo. En 1 Corintios 6, 15 y 16 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Está claro, ¿cierto? El que se une a una ramera es un cuerpo juntamente con ella. Somos del Señor, hermano. El cuerpo, nosotros somos del Señor. Y debemos glorificar al Señor también por medio de nuestro cuerpo y de nuestros actos. Él nos compró. Debemos apartarnos del pecado, hermano. El pecado siempre va a estar ahí. Siempre, hermano, siempre. Tu batalla será hasta que te mueras. Hasta que partas de esta tierra va a ser tu batalla con el pecado. La mía también, hermano. Va a ser una batalla siempre, todos los días, a cada instante. Más hoy, hermano, más hoy en día. Es una batalla tremenda con lo que estamos viendo sobre el pecado sexual. Porque hay un desenfreno, hermano, en el mundo. Hay un desenfreno en la sociedad que ya no hay vergüenza para nada. Con las manifestaciones de estos días veía que había unas mujeres mostrando todas sus pechugas, no sé dónde, en una plaza en Santiago. Y que estaban protestando. Mire, ¿qué le parece? O sea, ahora protestan mostrando sus partes. No les interesa si va pasando un niño, una niña, ya no les importa absolutamente nada, hermano. Y eso habla de la perfección, de la perversión moral. Gente moralmente pervertida, que no le importa nada. ¿Y qué haremos con eso, hermano? Eso hay que condenarlo. Se condenan esos actos, hermano, porque no son correctos. No son correctos de andar mostrando todas sus partes ahí a medio mundo. Entonces el pecado siempre estará ahí con nosotros, hermano. Siempre estará asediando nuestra mente. 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando estamos unidos al Señor, somos un espíritu con Él. Él está con nosotros a cada instante, en cada momento. Cuando tú estás en tu hogar, donde quiera que estés, Dios está contigo. Continúa Pablo en el 18 de 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Se fijan? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver. El que se une a una ramera, la Escritura dice que serán una sola carne junto a ella. Y es un pecado que está en el cuerpo, que está en el espíritu. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero este atenta 100% contra nuestro cuerpo, contra nuestra integridad corporal, física, mental
y espiritual, hermano. Por eso acá dice huid, arranca. Es como cuando vemos un perro que nos quiere morder y nosotros ¿qué hacemos? Arrancamos, ¿cierto? Arrancamos. ¿Y cómo arrancamos? Fuerte, nos da susto, nos da miedo. Esas son las carreras más rápidas, hermanos, que hemos tenido en nuestra vida. Y yo creo que todos las hemos tenido. Una carrera de esas. Cuando cuando un perrito nos quiere morder. Y a eso se refiere aquí cuando Pablo dice que huyan de la fornicación. ¿Qué hizo José? Hablando exactamente de lo mismo. La mujer quería acostarse con él. Quería tener relaciones porque le gustaba a José. Lo quería para ella. Pero ¿qué decía José? ¿Cómo voy a pecar yo contra mi Señor? Ahora no, por cierto, ahora aquí el jefe es como la mona, así que pongámosle nomás. José tenía un pensamiento elevado, hermano, elevadísimo. Él decía, ¿cómo voy a pecar contra mi Señor y contra Dios? Y ese es el mismo pensamiento que debemos tener nosotros hoy, hermano, cuando se nos presenta el pecado o la tentación. Decir, ¿cómo voy yo a pecar contra fulano? Y contra Dios en primer lugar, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer eso? Así debemos pensar, hermano. Debemos huir de lo malo. No debemos ver lo inmundo. Series, películas, videos, imágenes, textos, ¿cierto? Lo inmoral. No debemos verlo. No debemos escucharlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo, hermano, del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Usted cree que es suyo? ¿Usted cree que su cuerpo es suyo? Ya no es suyo, hermano, porque fuisteis comprados por precio. Dice la Escritura, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta pregunta que hace Pablo, ¿cierto? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es una pregunta, ¿cierto?, retórica, que la respuesta es obvia. Y ellos lo sabían. ¿O ignoráis? No, hermano, no ignoraban ellos. Sabían. Conocían que estaban haciendo lo malo, pero lo hacían de todas formas. Todos, hermanos, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de consagrarnos ante Dios. Es tu responsabilidad, hermano, consagrarte ante Dios, no de tu esposo, no de tu esposa, no de tus hijos, no de tus hermanos, no del pastor, de nadie. Es tu responsabilidad consagrarte ante Dios y vivir lo que dices que eres. Hay que ser estrictos, hermano, en nuestra vida cristiana. No debemos ser permisivos. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado va a ir metiendo otro poco, y ese poco ya no te va a parecer algo poco. Y vas a querer más y más y más y más. Y así se leuda una masa poco a poco con un poco de levadura. Un poco de pecado traerá más pecado a nuestra vida, hermano. Y ese poco va a pervertir absolutamente toda nuestra vida. Toda nuestra vida, hermano, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado corrompe, el pecado mata. Es algo que se mete, que si tú lo dejas entrar, hermano, poco a poco irá carcomiendo tu interior, tu espíritu. Y llegará la hora donde el pecado ya no te va a causar dolor, no te va a causar tristeza, va a ser algo normal en ti, vas a vivir un cristianismo relajado, un cristianismo light, suave, que ya nada te importa. Y debemos tener cuidado, hermano, de no caer en eso. De no caer en eso, porque el cuerpo es del Señor, nuestro espíritu es del Señor, y debemos glorificarlo tal y cual, con nuestra vida, con nuestros hechos, como nosotros caminamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Debemos glorificar al Señor con nuestro hablar, glorificar a nuestro Padre, porque por precio Él nos compró, hermano. Por precio Él nos compró, y ese precio, ¿cierto?, lo pagó Cristo en la cruz.
Él pagó ese precio y nosotros debemos glorificar a Dios y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y una forma es, cierto, santificándonos para Él, santificando nuestro matrimonio para el Señor, no pervirtiéndolo, santificando nuestro hogar, santificando este lugar santo que es la iglesia, hermano. Exhortando también a nuestros hermanos a que cada día o cada domingo, ¿cierto?, acá nosotros nos congreguemos, que no se convierta en algo, en una obligación, sino que en algo que anhelamos, en algo que deseamos, en algo que queremos, hermano, en algo que queremos, que es estar con Dios y es estar con los hermanos, ayudarnos los unos con los otros, ayudar a nuestro esposo, ayudar a nuestra esposa en la relación, ¿cierto?, con Dios, en cómo está llevando su relación con Dios, para que no ignoremos, hermanos, las maquinaciones del diablo. Recordemos que él lo único que quiere es destruir la familia. El diablo siempre, hermano, siempre va a querer destruir la familia, él siempre va a querer destruir un hogar. ¿Y cómo lo va a hacer? Con tus debilidades, con lo que habla tu boca. El diablo se va a tomar de esas palabras y las va a usar y te va a derribar, hermano. Te va a poner en aprietos, te va a poner en apuros. Entonces lo mejor es consagrarse a Dios, hermano. Consagrarse y vivir esta vida que elegimos, hermano. Que Dios nos llamó y que nosotros dijimos, heme aquí. Recuerde, hermano, que usted no buscó a Cristo. Él lo encontró a usted. Él lo llamó a usted. Y usted aceptó ese llamado. Entonces, ¿qué debe hacer ahora? Glorificar ese llamado. Glorificar a Cristo. Porque Él lo llamó con un propósito. Y ese propósito es anunciar su palabra. Ser testimonios andantes donde quiera que ande. Y es una tarea grande, hermano, grande. Porque el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros, sobre los que somos cristianos, o algunos que se dicen ser cristianos, hermano. El mundo tiene los ojos puestos ahí y andan buscando, ¿cierto?, para avergonzar al cristiano. Andan buscando una excusa para decir, por eso yo no soy cristiano. Y muchas veces nosotros somos esa excusa para que los demás digan, por eso yo no soy cristiano. Para ser como tú. Y cuando nos digan eso, hermano, debe dolernos profundamente en el alma. ¿Por qué? Porque algo anda mal. Algo estamos haciendo mal para que nos miren con esos ojos. Porque el mundo está con una lupa mirándonos, hermano. Y la primera que pequemos o caigamos, ellos se tomarán de eso para no buscar a Dios. Porque el hombre no busca a Dios, el hombre no quiere nada con Dios. Ellos no quieren tener ninguna relación con Dios. Solo quieren las bendiciones, solo quieren lo que les conviene. Nada más que eso. Entonces, fijémonos bien, hermano, cómo andamos, cómo caminamos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, cómo somos en nuestro trabajo, si somos transparentes, si somos personas confiables, si la gente confía en nosotros, si la gente nos cree a nosotros. Entonces veamos y examinemos nuestra vida, hermano. A lo mejor tenemos algún pecado que nos cuesta en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle a Él que nos ayude a sacar ese pecado. Que a lo mejor se metió en tu vida, está ahí y tú lo quieres sacar. Tú quieres que salga eso de ti. O a lo mejor tú lo estás alimentando poco a poco, no te has dado cuenta y lo sigues alimentando. Pero pidámosle, hermano, fortaleza al Señor. Él es el único que te puede ayudar, nadie más. Tú solo no vas a poder, hermano. Tú solo no vas a poder con el pecado. Solamente Dios es el que nos puede ayudar, solamente Él es el que nos puede dar la fuerza para salir adelante y para vencer el pecado, hermano. Para vencerlo, para huir del pecado, para huir, ¿cierto?, de la tentación. No enfrentarla, la Biblia no nos invita a enfrentar la tentación. Acá en este caso Pablo nos dice, arranquen de la fornicación, huyan de todo pecado sexual, de todo lo que pueda pervertir su mente, su espíritu, sus ojos, sus oídos, huyan de eso. Arranquen. ¿Por qué? Porque Pablo conocía su debilidad. ¿Y nosotros qué tenemos diferente a Pablo? Nada, hermano. Nada.
Por eso la debilidad, tanto en Pablo como en nosotros, es la misma. Y él nos deja ese consejo: huyan del pecado, hermano, huyan de él, no lo enfrenten, porque si lo enfrentan, les va a quedar algún aguijón, les va a quedar alguna marca en su vida, en su cuerpo, en su espíritu. Por eso él dice: huyan, no lo enfrenten. Y pidámosle a Dios que nos ayude, hermano, a sacar todo aquello que nos está asediando cada día. Amén. Oramos y damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío santo, por ese grande amor, por esa infinita misericordia que muestras cada día con nosotros, ayudándonos, Padre, en nuestras debilidades. Hoy día, Señor, nos has hablado sobre el pecado sexual, que hoy día está de moda, Señor. Es el pecado que pervierte el mundo, que pervierte la sociedad, que quiere pervertir a nuestros niños, a la juventud. Y te rogamos, Señor, por cada uno de ellos en esta hora, para que tú bendigas, Padre, para que tú seas Dios del cielo glorificándote en cada joven, en cada niño, en cada persona de tu iglesia, Señor, de los muchos que te alaban y te sirven a ti, Dios. Sé tú fortaleciendo los matrimonios, sé tú fortaleciendo los jóvenes, Padre, en sus convicciones, para que el pecado, Señor, sea aborrecido, ese pecado sexual en sus vidas, asimismo en el matrimonio, para que haya fidelidad en cada uno de los hombres, de las mujeres que te sirven a ti, Dios. Ayúdanos cada día a perseverar, ayúdanos cada día a seguir adelante. Te damos gracias porque tu consejo siempre es sabio, tu consejo siempre es bueno para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos que no han podido llegar hoy, Señor. Tú conoces los motivos, tú conoces, Señor, sus corazones, el por qué no han llegado, Padre. Y te ruego que los bendigas, que los ayudes, para que cada día de reunión donde nos juntamos, cada día que queremos alabarte, bendecirte, ellos puedan disponer su corazón para estar en este lugar, Padre. Tú conoces los corazones, Dios. Más que nada y más que nadie tú los conoces, Señor. Por eso bendice los corazones de mis hermanos, para que ellos tengan esa disposición, para que ellos tengan ese amor, ese deseo, ese anhelo, Señor, de estar en este lugar cada día, porque no servimos a hombre, no servimos a una mujer, sino que te servimos a ti, Señor, al Creador, al Dador de todas las cosas. A ti te servimos, Padre. Por ti vivimos, por ti respiramos, por ti tenemos el alimento en nuestra mesa cada día, Señor. Por ti tenemos fuerzas para que cada día nosotros, los varones, Señor, podamos salir a trabajar y a traer el sustento a nuestros hogares. Gracias, Padre. Todo viene de parte tuya, Señor. Todo viene de parte tuya y es beneficioso para nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo que nosotros vemos que es malo, Señor, pero que de parte tuya es bueno, Señor. Todo nos va a edificar, todo nos va a significar un progreso en nuestra vida, lo que viene de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.